Bienvenidos al simposio del Departamento de Ciencias de la Salud. En esta ocasión estamos celebrando nuestro 25 aniversario. El día de hoy nos complace invitar a la doctora Elizabeth Hernández Pérez, que es profesor integrante de nuestro Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, a quien le cedemos la palabra para que dé inicio a su conferencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. El presente trabajo se denomina Desarrollo de un nuevo modelo en la predicción de diabetes mellitus basado en el índice de triglicéridos y glucosa. Los integrantes somos la doctora Carolina Campos Muñiz, de la Universidad Autónoma Metropolitana, el Departamento de Ciencias de la Salud y el doctor Plácido Enrique León García, de la Secretaría de Salud Pública del Distrito Federal. La diabetes es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad a nivel mundial, afectando entre 285 y 347 millones de personas. Se considera que la diabetes será la séptima causa de muerte para el 2030. México presenta niveles epidemiológicos con una tasa de prevalencia del 9.12%, según datos del INSANUD del 2012, siendo una de las principales causas de muerte seguidas de las enfermedades cardiovasculares. Con un panorama complicado considerando el creciente índice de obesidad. Para superar esta situación, se deben de crear estrategias enfocadas a la identificación de sujetos en riesgo para prevenir la diabetes. En este sentido, diversos modelos predictivos han sido reportados como biomarcadores inflamatorios, lipídicos, factores genéticos. Sin embargo, muchos de estos factores deben de ser validados o este estudio. El índice de triglicéridos y glucosa, definido como el logaritmo de triglicéridos por la glucosa en ayunas, fue creado para determinar la resistencia a la insulina de una manera sencilla y económica. Sin embargo, se ha sugerido su uso en la predicción de factores metabólicos, por lo cual nuestro objetivo es determinar el poder predictivo del índice TIG en una cohorte de la Ciudad de México. Metodología. El presente trabajo es de tipo transversal, observacional y retrospectivo. Los datos fueron obtenidos de la historia clínica de los pacientes de los centros de salud, de los servicios de salud pública del Distrito Federal. Los criterios de exclusión fueron pacientes con diabetes mellitus, pacientes que carecían de registro bioquímico completo, así como pacientes que carecían de datos antropométricos completos. La obtención de datos fue obtenida de la siguiente manera. De un total de 152,415 pacientes, depuramos esta plantilla eliminando a todos los pacientes que presentaban diabetes mellitus y llegamos a un número de 64,288. Después del filtro de pacientes que carecían de los datos de bioquímicos y antropométricos completos, llegamos a un número final de 8,802. Después de un periodo de al menos 4 años, comprendido de 1999 al 2015, y contamos así con 1,558 pacientes con diabetes y 7,244 pacientes sin diabetes. Por lo tanto, fue necesario hacer una prueba aleatoria para tener una proporción homogénea y realizar los siguientes datos estadísticos. Las medidas antropométricas fueron realizadas de la siguiente manera. El peso fue determinado en sujetos vistiendo ropa ligera, utilizando una báscula seca, modelo 700, y el índice de masa corporal fue calculado como el peso entre la altura al cuadrado. El perímetro de la cintura fue determinado entre la parte inferior de la última costilla y la parte más alta de la cadera. Los análisis de laboratorio fueron realizados en un equipo COBAS modelo C118 y el índice TIG fue calculado como el logaritmo natural de triglicéridos en ayunas por la glucosa en ayunas. La definición de diabetes
fue definida de acuerdo a los criterios publicados por la ADA, glucosa en ayunas mayor o igual a 126 miligramos por decilitro o glucosa postprandial mayor o igual a 200 miligramos decilitros y una hemoglobina glucosilada mayor o igual a 6.5%. El análisis estadístico los datos son presentados como la media más menos la desviación estándar para las variables con una distribución normal, mientras que aquellos datos que no presentaron un dato normal fueron presentados como la mediana más 25 y 75 percentil. Para evaluar el grupo de asociación entre las variables, se utilizó un análisis no paramétrico de correlación Spearman, debido a que la estructura de los datos no cumplió con los supuestos subyacentes de la correlación paramétrica. Construimos un árbol de decisión llamado CHAIT. Ahí se determinó el área bajo la curva, el ROC. Resultados y discusión. En esta tabla mostramos las características demográficas en mujeres. Presentaron una edad promedio de 59 años y todos los datos bioquímicos son mayores para aquellas pacientes que desarrollaron diabetes. En esta tabla presentamos los datos obtenidos para hombres y se presenta el mismo patrón. Los datos bioquímicos como colesterol, índice de masa corporal, son mayores para aquellos pacientes que presentaron diabetes mellitus. En esta tabla presentamos los análisis de correlación que realizamos del índice de TIG con los diferentes factores bioquímicos que a continuación explicamos. En esta gráfica estamos mostrando la correlación Spearman del índice de TIG contra los valores de glucosa, con un valor muy cercano a 1 en cuanto al valor de Rho. Se ha reportado que la asociación de eventos relacionados con el síndrome metabólico son factores de riesgo para el desarrollo de la diabetes mellitus. En esta siguiente gráfica encontramos la correlación Spearman del índice de triglicéridos contra los valores reportados de triglicéridos. Se ha reportado que el incremento de triglicéridos aumenta el riesgo para el desarrollo de diabetes mellitus y altera la tolerancia a la glucosa. En esta gráfica se encuentran los resultados obtenidos de la correlación del índice de triglicéridos con los valores de HDL. Se ha reportado una asociación inversa de este lípido y la incidencia de diabetes mellitus. En esta otra gráfica encontramos la correlación del índice de triglicéridos con el colesterol. La dislipidemia es un factor importante para la desregularización del metabolismo de la glucosa. En esta gráfica encontramos la correlación del índice TIG con el índice de masa corporal. La obesidad es un factor de riesgo para desarrollar diabetes mellitus. En estados de obesidad, el tejido adiposo libera factores como hormonas, glicerol y citocinas proinflamatorias que están involucrados en el desarrollo de la resistencia a la insulina. De acuerdo con estos datos que acabo de explicar, también encontramos una asociación significativa del índice de triglicéridos y con la circunferencia de cintura. CHAIT, nosotros desarrollamos una técnica denominada CHAIT. Es un modelo de predicción para la diabetes mellitus mediante esta técnica y que consiste en un algoritmo de árbol estadístico multidireccional que explora datos de forma rápida y eficaz y crea segmentos y perfiles con respecto al resultado deseado. Permite la detección automática de interacciones mediante G cuadrado y en cada paso CHAIT elige la variable independiente predictora, en nuestro caso, diabetes mellitus.
Tenemos aquí los resultados de la prueba CHAID en mujeres. Entonces tenemos para este caso 5 nodos. En el centro tenemos, en el nodo central, en el nodo 3, tenemos un porcentaje del 50% y casi el 50% de desarrollar diabetes y al mismo tiempo de no desarrollar diabetes, lo cual este dato no nos diría nada. Sin embargo, el nodo número 4 nos está indicando que con un valor de T y G de este índice, con un valor de 9.5 a 9.8, la probabilidad significativa de desarrollar diabetes es del 82%. Mientras que aquellas pacientes que presenten un valor del índice T y G mayor a 9.86, la probabilidad significativa de desarrollar diabetes es del 98%. Mientras que en el primer nodo encontramos que aquellas pacientes que presenten un valor menor o igual a 8.7, la posibilidad de no presentar diabetes es del 98.6%. En nuestro caso nos interesa la predicción de diabetes, es decir, en el nodo 5, con un valor de 9.8, la probabilidad del desarrollo de diabetes es del 98%. En este cuadro encontramos los valores encontrados para hombres. Y entonces tenemos en el nodo 4 la probabilidad casi igual 50% de desarrollar o no desarrollar diabetes con un valor del 9.10. Esto no nos indicaría nada. Sin embargo, aquellos pacientes que tengan un valor entre 9.19 a 9.39, los pacientes tienen la probabilidad de desarrollar diabetes del 72.2%. Y aquellos pacientes que tengan un índice TIG mayor a 9.39, la probabilidad de desarrollar diabetes será del 92%. Estos datos fueron corroborados con un área bajo la curva. En la línea azul se muestra toda el área bajo la curva, que en nuestro caso fue obtenido con un valor de 0.93. Los valores del área bajo la curva mayores a 0.8 se consideran con un buen valor y un valor adecuado para poder discernir. El punto de corte obtenido en este caso, le estoy presentando los valores para mujeres, fue de 9.45. Mientras que en esta gráfica encontramos los valores para hombres. Nuevamente, el área bajo la curva es un valor muy adecuado con 0.82 y el corte fue de 9.12. Se ha reportado que los triglicéridos pueden también predecir diabetes mellitus. Y nosotros también hicimos esta proporción encontrando el valor de los de triglicéridos está representado en la línea azul y el índice TIG en la línea verde. Encontramos que en nuestro caso, en nuestra cohorte, el valor de la TIG es más significativo contra los triglicéridos. Estos datos indican que el índice de TIG presenta mayor poder en la producción de diabetes mellitus con el valor del área bajo la curva indicado. Con base a estos datos, las conclusiones son que podemos concluir que el índice TIG es un buen marcador en la predicción de diabetes mellitus 2. La determinación CHAID es una herramienta útil en la predicción de diabetes mellitus 2 y hasta donde tenemos entendido, este es el primer estudio en la población latina en donde se emplea el índice TIG en la predicción de diabetes mellitus tipo 2.
Nuestros datos proveen evidencia de la utilidad del índice TIG en la predicción de diabetes mellitus tipo 2. Muchas gracias.